Hermanos, muy buenos días. Doy gracias a nuestro Dios por el privilegio de estar otro domingo con ustedes, hermanos. El mensaje de hoy es cómo enfrentamos momentos difíciles. Vamos a Lucas capítulo 24. Vamos a leer 4 versículos. Lucas capítulo 24 del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamado Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Vamos a orar. Señor, otro día más, otro domingo más, que podamos, Señor, compartir tu palabra, que tu Espíritu me ayude, Dios, a que pueda llegar el mensaje claro a mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, es la historia de dos discípulos que regresaban a la aldea de Maús después de un fin de semana terrible para Jerusalén. Nos dicen las Escrituras que mientras caminaban de Jerusalén hacia su aldea, hubo una persona que se le acercó y comenzó a conversar con ellos y no lo reconocieron. Y cuando él lo ve discutir tanto, les pregunta, vamos al versículo 17, y le dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? La palabra del Señor dice que se detuvieron tristes. Otra versión, la NBI, dice que estaban cabizbajos. No estaban ni para que se les preguntase algo. El desánimo, hermanos, era tan grande como cuando uno pierde un ser querido, una madre, un esposo, una esposa o un hijo. Hermanos, cuando la desilusión toca el corazón de los seres humanos, especialmente de los que creemos en Dios, nos afecta de maneras, hermanos, tan fuertes que nos mueve el piso, como decimos muchas veces nosotros, y nos manda a un lugar donde realmente, hermanos, no sabemos qué hacer. Cuando leemos estos versículos, tratamos de imaginar, hermanos, la cara de estos dos discípulos, estos hombres que caminaron con Jesús más de 3 años. El viernes habían matado al Señor Jesús y el domingo temprano estaban ellos regresando a su aldea. Eso no era el plan que ellos tenían. Cambió totalmente todo lo que ellos tenían pensado. Versículos 18. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Hermanos, esa es la descripción del domingo de resurrección. Antes de saber cualquier cosa, antes de darse cuenta que la persona que estaban hablando, Él los lleva a las Escrituras, hermanos, y les explica las promesas de los profetas que hablaban de ese día, de lo que pasó el viernes
que a nadie le había tomado por sorpresa, que Jesús era víctima, o mejor dicho, Jesús no era víctima, que era parte del plan de Dios, que era, hermanos, precisamente destruir, casi aplastar a nuestro Señor Jesucristo en esa vergonzosa cruz, para que nosotros, hermanos, no tuviéramos que llevar esa destrucción. Ese amigo incógnito les trata de explicar: ustedes sabían esto, debían de saber esto, ustedes son judíos. Ustedes sabían, porque los profetas se lo dijeron antes para que no murieran de desánimo. Y cuando llegaron a cierto momento o a cierta parte del camino, Él hace que se va. Ellos le ruegan: quédate con nosotros, que se hace tarde. Entonces decide entrar a la casa de ellos y le ofrece pan, dice las Escrituras. Y cuando este hombre toma el pan, lo parte, se dan cuenta quién es. Pero no les da tiempo de gritar. Al instante que quieren tal vez abrazarlo, se desaparece de sus vistas. Pero hermanos, jamás desapareció la esperanza, esa que ellos ganaron en esa mesa, cuando se dieron cuenta quién era. Se dieron cuenta que ni los clavos ni el odio pueden acabar con el Hijo de Dios. El creador de la vida estaba vivo, hermanos, en la mesa con ellos. Esta experiencia cambió la vida para siempre, y desde ese momento, hermanos, nadie pudo callar a estos dos discípulos. Ellos vieron la promesa cumplida. Y cuando leo estos versículos y cuando veo la duda de estos hombres, me hace pensar de un hombre también poderoso en la Biblia, que tiene un momento también de desilusión, y cómo nuestro Señor Jesucristo está ahí para ayudarlo, para salir de ese momento difícil. Estoy hablándoles, hermanos, de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista oye de las obras de Jesús en un momento que él estaba en la cárcel. Y eso nos dice en el Evangelio de Mateo, en los versículos del 1 al 11 del capítulo 11, que la pregunta que Juan le hace a Jesús es realmente, hermano, algo que no es fácil de comprender. ¿Cómo Juan el Bautista preguntara eso? Estamos hablando del hombre que el ángel Gabriel anunció su nacimiento. El ángel anunció a Zacarías que a pesar de la esterilidad de Elizabeth, iba a tener un hijo, y le dice: será grande, y que iba a preparar el camino para el Mesías. Y ese es un gran milagro de Dios. Y nace tal cual anunció el ángel. Y cuando vemos en las Escrituras que antes de nacer tuvo el toque del Espíritu Santo en su vida, hermanos, cuando María, la mamá de Jesús, vino a visitar a su prima. Y cuando se saludan, dicen las Escrituras, Elizabeth es llena del Espíritu Santo, y el niño brincó de alegría en su vientre. Juan experimenta a Dios, hermanos, antes de nacer. Nace Juan y se cumplen las cosas tal cual Dios los ordenó. Un hombre extraordinario que le predica arrepentimiento a toda una nación. Y las multitudes, hermanos, comienzan a venir de todas partes a arrepentirse de sus pecados. Y la Biblia dice que Jesús se le presenta, hermanos, para que sea bautizado. ¿De quién estamos hablando aquí? No estamos hablando de cualquier persona, hermanos. Estamos hablando del último gran profeta del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. Del Nuevo Testamento. Bautiza a Jesús
y tiene el honor de ver los cielos abrirse, hermanos, y el Espíritu Santo venir sobre Jesús y escuchar la voz del Padre decir: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero ese mismo hombre, ese mismo profeta, ahora, hermanos, está en la cárcel. Y está en la cárcel injustamente encarcelado. Y lo que tiene ahorita es soledad, oscuridad, olvido. Los discípulos de Juan se comenzaron a ir con Jesús poco antes de entrar a la cárcel. Pero para Juan estaba bien. Era claro que él preparó el camino y que era necesario que Jesús crezca y Juan mengue. Juan era una persona con una visión espiritual tremenda, pero ahora lo vemos dudando. Ahora lo tienen diciendo: ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Las cosas no son como yo esperaba. ¿Va a terminar así? ¿Voy a terminar en la cárcel? Y la confusión es tanta, la desesperación es tanta, hermanos, que manda a sus discípulos que le han venido a contar las obras de Jesús, que les diga: ¿eres tú realmente el Mesías? Estaba desilusionado, él estaba, hermanos, confundido. Cuando la desilusión toca el corazón, hermano, es difícil de mantener la fe. Es muy difícil mantener la perspectiva. Muchas veces nos desilusionamos cuando Dios no hace lo que nosotros esperamos. Cuando Dios no contesta las oraciones que yo o que nosotros queríamos. Muchas veces no podemos entender a Dios, ni cómo actúa realmente Dios. La desilusión nos hace perder la esperanza, hermanos. Y cuando se pierde la esperanza, el futuro es oscuro. La desilusión nos nubla para poder percibir las cosas buenas. Hermanos, hay mensaje de esperanza en medio de las tragedias y de las cosas que no entendemos, hermanos. Y la madre de la desilusión es la incredulidad. Cuando dejamos que la incredulidad entre en nuestros corazones, porque nuestra oración no ha sido contestada, o las cosas no nos salieron como nosotros queríamos, hermanos, cuando dejamos que esa gangrena espiritual entre, hermanos, comienza a comer en silencio. Y lo que sigue, hermano, es nuestro corazón. Se endurece, y ahí es donde Jesús encontró a los discípulos y a Juan el Bautista. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué yo les muestro los ejemplos de hombres que tuvieron en algún momento de sus vidas desilusión y estaban ellos desilusionados? Porque puede haber ahorita hermanos en nuestra iglesia. Pueden haber hermanas en nuestra iglesia, jóvenes en nuestra iglesia, adolescentes en nuestra iglesia que están desilusionados. Simplemente saben que no oran igual, no leen igual su Biblia. Y cuando uno se pregunta y dice: ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy duro? ¿Por qué estoy pasivo? ¿Por qué no tengo ese fervor de antes? ¿Será que perdiste la fe? La desilusión te está comiendo, hermano. Y Dios quiere hacer algo esta mañana. Quiere hacer algo esta mañana por ti y por cualquier hermano que esté pasando lo que pasaron estos hombres, inclusive Juan y los discípulos, y volverte al lugar de la fe y la esperanza. A Dios no les asustan las dudas que podamos tener. Tenemos que mirar con esperanza nuestra propia vida, hermanos. Dios quiere glorificar su iglesia en Tarapoto y quiere llevarla a otro nivel. Pero no va a ser posible si todos no somos parte de ellos.
Podemos desilusionarnos como les pasó a los discípulos, a Juan. Pero Jesús, hermanos, no olvidarnos, Jesús estaba allí. Jesús comió con los discípulos y le dijo a Juan el Bautista, yo soy. Los cojos caminan, los ciegos ven. Él está en en los momentos, hermanos, más difíciles de nuestras vidas. No olvidémonos. En los momentos más difíciles, Él nos está cargando. Necesitamos, hermanos, confiar en Él en todo momento. Él nos dice, aquí estoy yo para volver a que tengas la fe que has podido perder, que esa desilusión se convierta en esperanza. Y todo lo que Él quiere es que le digamos, Señor, te necesitamos, ayúdanos, Señor, no quiero quedarme en la desilusión, yo quiero volverme a ti. Habrá alguien que diga, pastor, yo soy esa persona. Así que en tu corazón puedes decirle, perdón Dios. Vamos a orar. Señor, agradecidos a ti por tu palabra, Señor. Agradecidos a ti por hacernos entender que podemos pasar momentos difíciles. Pero tú estás con nosotros, Dios. Tú nos estás cargando, inclusive en los momentos más difíciles. Ayúdanos, Dios, a confiar cada día más en ti. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias si es que hay algún hermano que ha podido entender el mensaje y lo ha podido poner en práctica en su vida. Y gracias por los demás hermanos que podemos vivir con fe, con esperanza a ti, Dios. Te damos las gracias por este momento. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga.